vamos a tomar la energía de Aries. Vamos a mirar qué nos cuenta esto. Aries tiene una dinámica importante porque las 4 casas de Aries están activas. Entonces, la casa 1 está activa, la casa 2, la casa 3 y la casa 4. Activa por todos los planetas personales. Esto le está diciendo a Aries que 1, 2 y 3, 4 necesitan un trabajo en simultáneo. Une tu yo, tu cuerpo físico, tu identidad, en relación a tus recursos, que es de lo que habla la casa 2, recursos. Concaténalo con tu forma de pensar, que es la 3, y en este caso haz un trabajo de valoración, que es la 4, valorar. Si tú unes 1, 2, 3 y 4, vas a encontrar un Júpiter que nace en la casa 5 en Leo para el mes de junio. Entonces, nacer en la casa 5 con estos tránsitos que te va mostrando la vida, ascendentes, soles y lunas en Aries, es brillar desde los dones, brillar desde su facilidad, brillar desde lo aprendido, brillar desde lo que tengo para darle al mundo, para darle a los demás. Es una semana, finales de mes de mayo, para clausurar lo que fueron los primeros 5 meses del 2025 y abrirse en junio con una nueva experiencia de éxtasis, de plenitud, de autenticidad, de nacimiento. Esta última semana, el horóscopo, la astrología para Aries le está pidiendo integrar todo lo aprendido, 1, 2, 3, 4, 5, y celebrarlo en decir, aquí es un hijo. ¿Cuál es? Él es el hijo que tú vas a dar a luz. Por eso la casa 5 también es de los hijos, no solamente los hijos físicos, sino los hijos que nacen de mi idea, casa 1, de mi recurso, de mi pensamiento, de mi valor. Todo este trabajo que has venido haciendo, pues ahora esta última semana de mayo te pide llevarlo a la práctica, llevarlo a la unción también, al bautizo. La casa 5 también invita a conectarse más con los placeres de la vida. Si miramos toda la dinámica que hay, no puedes solamente dedicarte a temas de la casa 1, Aries. Necesitas también ver los recursos, necesitas también analizar tu forma de pensar. Hay que hacer un trabajo también profundo con Venus en Cáncer de valoración propia de la raíz, de todo a todo. Esto va a concatenar al final con una luna que vas a tener en el signo de Virgo iniciando la semana en la casa 6. Trae unas propuestas laborales distintas, trae unas propuestas laborales diferentes. También es una excelente semana para que ustedes, los de signo Aries, pues contemplen la idea, en este caso, de cambiar ciertos hábitos y sobre todo organizarse en un poco más. Creo que esta astrología invita rápidamente a los arianos, esto sí les encanta, lo rápido, ascendentes y lunas, a que se conecten con esa energía del saber, esa energía del conocimiento, esa energía de lo que ustedes han venido aprendiendo a lo largo de su vida y no solamente tomar quizás la precipitación que puede dar en este caso Marte en relación a la casa 2, de solamente enfocarse en el resultado final. La vida los está poniendo a ustedes a construir apenas lo que puede llegar a ser puede llegar a ser las bases del mañana. Recordando que vamos a tener, Aries, que cambiar muchas cosas y muchas formas de pensar. Y ustedes dirán, ay, pero ¿por qué hay que cambiar tanto la manera de pensar? Porque aquí es donde más agitación hay en la casa 3. Entonces, ante tanta turbulencia, ante tantas ideas uranianas y locas que se puedan ocurrir, como Urano está allí, pues es el que genera las ideas de sorpresa, las ideas que me cambian la agenda, me cambian todo lo que yo venía haciendo. Entonces, permítase en Aries ascendentes ir fluyendo esta última semana de mayo al compás de lo que la vida y ¿cuál sería la palabra acá? Y quizás priorizando, esa es la palabra, priorizando algunos cambios y algunos ajustes. Que si ya has iniciado algo y que ahora diste marcha atrás y que ahora lo pones acá y que ahora lo haces y lo solucionas y que si vienes de pronto en que doy 5 pasos y retrocedo 3 y como que sí, el avance de la vida y del éxito no es lineal. Entonces, Aries, ascendentes, soles y luna, pues comprender esto un poquito más a fondo, aterrizarlo, que la vida no es lineal, sino que está ofreciendo picos de su vida, muchos momentos, a lo mejor desbaratar, ¿por qué no? Porque también Quirón
en la casa 3 o en la casa 2 donde ustedes lo tienen allí, logra también decir esto se había hecho de esta manera, pero ahora hay que pasarlo acá, ahora hay que destilarlo de esta forma. Entonces también eso puede llegar a ser un poco quizás agotador para ustedes, pero es la manera en la que el universo les pide también que cierren, hagan esa clausura del mes de mayo. Eso es clave también para que ustedes lo vayan conectando. Vamos a ver las energías en este caso para Tauro y hacer de pronto algo más conectado, algo más a plome. Vamos a mirar cómo se ocupa